Ok. Muy buenas tardes a todos los colegas de Latinoamérica y muy buenas noches a quienes nos acompañan desde España y el resto de Europa. Como presidenta de la Sociedad Latinoamericana de Ortopedia y Traumatología Infantil, es un honor darles la bienvenida al webinar número 51. Hoy consolidamos nuestra alianza con la Sociedad Española de Ortopedia Pediátrica para abordar el tema desafíos de la cadera espástica compleja. Contamos con la maestría del doctor Ignacio Martínez, profesor de CEOP, y con el doctor Gino Martínez de Chile. Así que no tengo más que darles la bienvenida a todos y muchas gracias por tomarse el tiempo. Tratamos de traslapar los horarios para que nos pudieran acompañar todos, así que los dejo en manos de la doctora Melissa Stigman de España y la doctora Astrid Medina de Colombia. Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes a todos. Un saludo, Anita, a todos nuestros Gracias. colegas y amigos de Latinoamérica, de España y bueno, de todas partes que se han querido conectar con nosotros. Vamos a tratar un tema bien interesante para los ortopedistas infantiles que vemos pacientes con discapacidad motora de origen central. Este tema de la cara es muy importante porque es fundamental en el cuidado integral de estos niños y es una patología supremamente frecuente. Así que hoy tenemos una plana mayor de lujo. Me permito presentarles a nuestros queridos expositores. Tenemos por supuesto al doctor Ignacio Martínez de España, con mucha experiencia en la área de neuroortopedia, con libros publicados al respecto. El doctor Ignacio Martínez es jefe de sección del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología Infantil del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid. Además es coordinador de la unidad de neuroortopedia y con amplia experiencia en laboratorio de marcha. Entonces, bienvenido, doctor Muchas, Martínez. También tenemos muchas a nuestro... gracias. Buenas Gracias. tardes allí, buenas noches aquí, Astrid. Gracias. Gracias. Nuestro otro expositor es el doctor Gino Rolando Martínez Soto, de la ciudad de Santiago de Chile. El doctor Martínez también con amplia experiencia en neuroortopedia. El doctor Martínez es especialista de ortopedia pediátrica y subespecialista de ortopedia infantil en neuroortopedia y malformaciones congénitas de la Clínica Universidad de los Andes, Las Condes, en Santiago de Chile. Es cirujano ortopédico senior del equipo de extremidades inferiores del Instituto Teletón y coordinador igualmente académico de este mismo equipo del Instituto Teletón. Es profesor adjunto de ortopedia y traumatología en la Universidad de los Andes, así que creo que con esta nómina que tenemos hoy, pues les damos la bienvenida. Quiero recordarles que este es el segundo seminario en esta linda, útil e importante alianza que hay entre la Sociedad Latinoamericana de Ortopedia Infantil, es la OTI, y la Sociedad Española de Ortopedia Pediátrica. Nuestra meta es hacer mucho más fuerte ese vínculo entre nosotros, los colegas, amigos, todo por el bien de nuestros pacientes. Así que bueno, no siendo más, Melissa, si tienes algo más que decir y para pasar a oír a nuestro primer expositor, doctor Ignacio Martínez. Adelante, Melissa. Muchas gracias, doctora Medina, y gracias, doctora Zambrano, también por la bienvenida. Es un honor poder participar, como decía Astrid, en el segundo webinar oficial de la asociación entre estas dos sociedades tan grandes que abarcan tantos países. Es la OTI, tiene pues toda Latinoamérica. Y bueno, bienvenidos a todos los inscritos de todo el mundo. Lo bonito de este encuentro es que es algo internacional, tanto para los ponentes como para los inscritos. Y a modo de recordatorio, en este formato tienen un apartado que se llama preguntas y respuestas, que tiene un simbolito de interrogante, y allí es donde pueden ir escribiendo sus preguntas. En el chat
se pueden ir comentando las cosas, pero las preguntas que diremos en el turno de discusión, de preguntas y respuestas que nos darán nuestros ponentes serán a través de este apartado que tiene el simbolito de interrogante. Y sin más dilación, ya le doy paso a nuestro primer ponente, el doctor Ignacio Martínez. Muchas gracias. Gracias, Melissa. Vamos a hablar, la primera parte de este webinar es sobre cirugía preventiva y reconstructiva en luxación de cadera en parálisis cerebral. Eh, Vamos a ver. Segundo. Perdón por la pequeña incidencia que ya está resuelta. Hay que recordar que la luxación o displasia de cadera en parálisis cerebral en los tipos 5 alcanza una incidencia de casi el 90%. Y como el mejor tratamiento es la prevención, tenemos que seguir unos protocolos de vigilancia de cadera que en los países escandinavos han conseguido reducir la incidencia de luxación de cadera a niveles mínimos, por debajo del 10%. Entonces, en ese sentido, aparte de tener una filosofía de poner de pie a los pacientes en bipedestadores, estirar los aductores. Hay que realizar un seguimiento protocolizado que en principio pasa sobre todo, es más exhaustivo en los niveles 4 y 5 por realizar exploraciones físicas que controlen la flexoabducción, buscando siempre las asimetrías, también la evaluación radiográfica para ver si progresa el porcentaje de migración de la cadera y de esa manera podemos ir tomando medidas de acuerdo con ese protocolo de seguimiento clínico radiográfico. En cuanto a la orografía, hay que tener en cuenta unos estándares de calidad que pasan por tener la pelvis al mismo nivel, las dos espinas ilíacas, anular la lordosis lumbar con eh, paños, toallas que lleven la cadera en flexión. Y para interpretar las radiografías, pues existen ya unas apps que en un momento dado te pueden dar el calendario de vigilancia, la siguiente revisión e incluso el pronóstico de luxación de cadera según la edad del paciente y el nivel funcional GMFCS. En principio conviene aclarar que se puede discutir cualquier algoritmo de manejo. Este es uno que ha aparecido recientemente, que me gusta porque hace una referencia a lo que son las edades, las alternativas que hay para reconstruir, e incluso menciona en los niveles de pacientes de ambulantes, 1, 2 y 3, los hemipléjicos, por ejemplo, también, y algún 4, un nivel 4 que da pasitos en pacientes por encima de 12 años, acercándose ya al final de la adolescencia, se puede valorar incluso las prótesis de cadera, las prótesis totales. Pero mientras tanto, lo interesante es ceñirse a un porcentaje de migración entre el 30 y el 50% para atacar la progresión mediante cirugía de partes blandas y también ha aparecido ahora recientemente la posibilidad de realizar crecimiento guiado en fémur proximal. A partir del índice de migración del 50%, uno ya opta por realizar cirugías de partes blandas que además deben combinarse con cirugía ósea. El actuar sobre el fémur proximal es habitual para conseguir recentraje de la cadera, reconstruir la línea de Shenton, y la indicación del acetábulo pasa pasa por ver luxaciones de cadera o falta de curvatura que suponen que se superen el 60% y cuando tenga un índice de displasia acetabular de 30 grados o 25 grados incluso en el índice acetabular. Sobre las partes blandas, se pueden realizar de varias maneras. Estamos hablando de cirugía. He de decir que la toxina botulínica, a pesar de que algunos trabajos que dicen que no tiene lugar en la prevención, habría que ver que esos trabajos precisamente no tienen en cuenta infiltrar el iliosoas, que es uno de los músculos que habitualmente son más responsables de la luxación. O sea que yo creo que hay artículos que sobre el papel de la toxina en la prevención de la luxación sería aconsejable revisarlos.
En cuanto a las partes blandas, se pueden realizar cirugías percutáneas. Nosotros ahora estamos haciendo cirugías mini-invasivas con simplemente agujas o intramusculares o de carga, con buenos resultados, pero lo ortodoxo, lo que está habitualmente admitido, es liberar los flexoaductores de cadera, el aductor longus y en función de la tensión, el gracilis, el aductor magnus. Pongo estas imágenes que se ven aquí a la izquierda para, por ejemplo, descubrir que cuando uno utiliza el electrocauterio puede tener unos baches, unos valles a la hora de palpar la zona del paciente que se pueden evitar simplemente dislacerando las fibras musculares, poniendo en tensión los músculos aductores o el isquiotibial medial que corresponda y con una pinza ir abriendo para que las fibras musculares se vayan separando y de esa manera no encontrar los baches o valles que habitualmente se ven en estos pacientes. En cuanto al psoas, los pacientes niveles 5 fundamentalmente y algunos 4 muy afectados se pueden soltar en el trocánter menor, pero por el hecho de dar pasos es importante preservar la fuerza flexora y aquellos que dan algunos pasitos nosotros habitualmente los soltamos a nivel de la pelvis con pequeñas incisiones y además aprovechando el lugar soltamos también la parte proximal del recto anterior, simplemente soltando lo que es el tendón, respetando las fibras musculares para preservar fuerza flexora. Esta es la manera que tenemos nosotros de realizar la cirugía de partes blandas, que es aconsejable hasta ahora, según los trabajos de Ana Presedo y el grupo de Freeman Miller, realizarlo por debajo de 6 años, con un índice de Reimers por debajo del 40%. He de señalar, por mostrar algunas cosas que hacemos aparte, que nosotros corregimos las oblicuidades pélvicas siempre que podemos con pequeños gestos, como pueden ver en este vídeo, con el tensor de la fascia lata, el recto anterior, como músculos que predominan a la hora de flexionar la cadera. Pueden ver cómo el galeaci o pseudogaleaci se corrige, cómo la oblicuidad pélvica del lado ascendido izquierdo se soluciona e incluso es curioso comprobar cómo en muchos pacientes la flexoaducción mejora sin tocar los aductores. Eso ocurre porque al descender la pelvis en el lado ascendido, nosotros lo que vemos es que el aductor se relaja y mejora mucho la aducción. O sea, el mensaje es que hay que intentar en edades tempranas corregir la oblicuidad pélvica con gestos menores, que también pueden combinarse con toxina botulínica. Entramos ya en lo que es la última tendencia. Es una técnica que ha venido para quedarse. Quedan por aclarar algunas inquietudes que ahora las comprobaremos, pero en general la revisión sistemática agradece la entrada del crecimiento guiado en el fémur proximal, colocando tornillos canulados en la zona central medial. Hemos pasado por varios momentos en los que se recomendaba en la zona, en el tercio medio, pero se ha visto que enseguida los tornillos se desenganchaban y la recomendación última es colocar los tornillos cerca de la mitad de la cabeza del fémur, pero hacia la parte medial, o sea, centro medial. Existe mucho debate sobre qué tornillos son los que conviene utilizar. He de decir que muchas veces parece que es sencillo colocar un tornillo en esa zona, no lo es, especialmente en caderas muy anteversas, muy valgas y en pacientes obesos. Yo creo que gracias a Dios los tornillos ahora están yendo a tener un mayor diámetro y eso permite tener una aguja de Kirchner que supera los 1,8 o 1,6 milímetros con los que habitualmente estamos acostumbrados. Las agujas que habitualmente se utilizan ahora, al tener mayor diámetro, se colocan mejor. Pero créanme que podemos decir que esto es fácil, no lo es, y hay que tener cierta pericia a la hora de realizarlo. Existen varios tipos de tornillos que en principio hay que contemplar. He puesto algunas imágenes de un tornillo sin cabeza que al tener una forma cónica, al actuar en la zona más central,
tiene más compresión, eso se ha demostrado biomecánicamente. Algunos compañeros de Alemania los utilizan de protocolo, tiene sus ventajas. El inconveniente es el tema de que como no tienen cabeza a la hora de sacarlos, me comentaba el doctor Gino Martínez el otro día que podía ser un problema. Está en función de lo que lo dejes fuera. Puedes dejar 2 o 3 espiras fuera, no muchas, porque se ha descubierto que existe un fenómeno limpiaparabrisas y en algunos pacientes nuestros nos hemos visto obligados a, por dejarlo demasiado protuyente, cambiarlos. Las otras alternativas, que son los tornillos canulados convencionales con cabeza, pueden ser de rosca completa o de rosca parcial. He de decir que ahora los tornillos de 4 y 4,5 están empezando a dejarse de usar. Se recomiendan tornillos de 5, 5,5, incluso de 6,5. El tema de la rosca completa va a preferencia del cirujano. En principio, lo que hay que tener en cuenta es que tiene que haber de unas 3 espiras en la parte de la epífisis, en la cabeza, para que realmente haga compresión. Se recomienda también en pacientes muy pequeños para conseguir meter todas las espiras que se puedan, realizar una artrografía, porque cuando uno ve la cabeza femoral sin osificar, pues piensa que condicionado por el tamaño del osificado, no mete el tornillo todo lo que debe. Por eso se recomienda utilizar también la artrografía como herramienta de consulta a la hora de ver la profundidad del tornillo. Está todo muy por decirlo de alguna manera, en revisión, porque la tendencia actual es utilizar los tornillos. Antes se hablaba de 4 a 12 años, luego se dijo 4 a 8 y ahora se está corriendo a niños de 3 años hasta los 6, 8 años. Y con índices de migración de en torno al 30% hasta el 50%. Esto es lo que ahora mismo se está revisando. Nosotros aquí en España estamos realizando un estudio comparativo entre cirugía de partes blandas versus partes blandas y tornillo guiado, porque hay compañeros que todavía no acaban de ver las ventajas. Sin embargo, lo que se respira en los congresos es que esto va a ir ganando adeptos y que probablemente se pueda utilizar, como he dicho, en niños por debajo de 4 años, en torno a los 3, 4 años, y en índice de Reimers que estén en torno a los 50. Esto nos ha dado pie también a utilizarlo en otros escenarios en los que habitualmente yo personalmente hacía mucha cirugía bilateral con la obsesión de la simetría. El paciente tenía que tener las 2 caderas bien, con las extremidades inferiores bien colocadas y con la misma longitud y la misma orientación espacial. Sin embargo, después de haber algunos pacientes, especialmente distónicos, que se quejaban de la cadera que estaba mejor, opté por utilizar los tornillos o el crecimiento guiado en la contralateral. Se puede deducir que el tema de la discrepancia es difícil de manejar o cómo lo haces. Bueno, pues las placas en 8 en un momento dado pueden servir y contienen efecto y además si hay dudas, sobre todo si tienen en el otro lado contracturas en flexión, nuestro objetivo es poner de pie a los pacientes, por eso tenemos que tener una alineación funcional de las extremidades inferiores. Colocamos placas después de hacer osteotomías que nos permiten acortar y extender la rodilla. Este es un artículo reciente que muchas veces lo que se nos decía era que no presentábamos resultados funcionales. Bueno, es que en realidad es un trabajo para ver la morbilidad y estaba claro, pero dimos los números, que las estancias en intensivos, en cuidados intensivos era mayor, la necesidad de transfusión era mayor y la morbilidad se podía decir que estaba claro que iba a ocurrir, pero lo mejor es dar números y eso es lo que hicimos. Dimos los números para demostrar que la morbilidad de la cirugía bilateral era mayor que lo que llamamos ahora como cirugía híbrida, siempre con medidas complementarias para, por decirlo de alguna manera, reducir la discrepancia de longitud. Y esto es lo que hacemos habitualmente con nuestros pacientes. El artículo anterior comparaba una serie de pacientes en los que hacíamos hasta 4 osteotomías en un mismo acto quirúrgico. Ese estudio hablaba de mínimo 3 osteotomías y estamos contentos con los resultados, pero la paliza que se llevaba el paciente era considerable. Aquí hay algunas imágenes de cómo realizamos el DEGA. No solemos poner yesos. En la actualidad el niño este que veis aquí pues tenía unos botines porque también tenemos algún gesto asociado en el pie siempre que podemos. Nuestra filosofía es la de, más que perseguir una radiografía, perseguimos la alineación funcional de las extremidades con pequeños gestos quirúrgicos a otros niveles.
por aportar algo diferente, nosotros utilizamos el DEGA en la mayoría de las cirugías. Tenemos algunos trucos, como pueden ver en el centro, utilizando las plantillas que se utilizan para alargar el calcáneo con distintas tallas. Las utilizamos como a modo de separador de láminas, pero también como escoplo que nos va permitiendo, según las tallas, ir colocando con mayor talla, mayor cobertura en la parte anterior y posterior. He de decir también que tuve la oportunidad de estar en Polonia y descubrí un abordaje que para mí era muy novedoso. Habitualmente, no sé si pueden ver en esta imagen, como cuando utilizamos los espaciadores de la osteotomía de calcáneo, pues vamos al DEGA y el fémur lo hacemos separado. Siempre lo hemos hecho así, pero ahora estamos cambiando a utilizar el abordaje que ya utilizaba en Poznan, el lugar donde trabajaba Dega, y que es un abordaje curvo, así como un poco en L, que te permite llegar muy bien al fémur y al acetábulo. Y el secreto de este abordaje es que la parte anterior la trabajas como si fuese un flap con piel y subcutáneo, y eso te permite llegar a la zona medial para abrir la cápsula anteroinferomedial, el ligamento transverso, y si vas a hacer una capsulorrafia te permite colocar los puntos más allá de la eminencia hilopectinia, que es lo que buscas cuando hacemos un retensado de la cápsula. No quiero olvidarme de que la cirugía reconstructiva está bien, pero lo que llama cirugía de salvamento también existe. Me llama la atención, ¿no? Yo personalmente tengo 3 o 4 pacientes con un Chiari, es una mezcla de Chiari Self con unos resultados muy buenos porque los pacientes ya no refieren dolor. Este es un artículo publicado pues, recientemente de la escuela del Gillette con un caso. O sea que en un momento dado yo creo que hay que saber que otras alternativas existen y que es parte del repertorio que el cirujano tiene a la hora de valorar si merece la pena hacer una cosa u otra. En este sentido, el paciente del Chiari Self, que yo creo que es el mérito del Chiari más el Self, lo que realmente ayuda, dejó de dolerle y pudo caminar sin ningún problema. Las alternativas a nivel reconstructivo, pues se lo pueden imaginar. Era un paciente de ambulante, se podría decir que pues una prótesis, que a lo mejor una osteotomía de fémur con un GANZ, que habría que atreverse a hacer un GANZ en estas características con una subluxación no reductible. O sea que esas cosas hay que tenerlas en cuenta y hay que saber hacerlas. Como alternativa al Chiari dentro de la cirugía de salvamento está la cirugía de Self, que yo personalmente entiendo los problemas. El injerto se reabsorbe, hay que bajar mucho, hay que pelar la cápsula para que realmente se coloque el injerto y hay que echar mucho injerto. Bueno, a mí me parece que es una técnica que está descrito que se utiliza en parálisis cerebral, no es frecuente que se utilice, pero debemos tenerla en el arsenal. Y si eso se da en caderas que en un momento dado no puedas abrir o que tengas una subluxación irreductible, es decir, que no en la línea de Senton no se reconstruya. Y el tema del self es que como el injerto que se pone ahí pues es muy inestable, en estos casos sí que ponemos yesos pelvipéricos que pueden ser de una sola pierna en función del paciente o sustituirlo por una ortesis para tener la higiene más controlada. Y ya por último está la alternativa de las prótesis de cadera que en la actualidad no las ponemos, pero cada vez el run es el de que en pacientes de ambulantes puede tener sentido en caderas muy complejas. Este es un paciente de mielomeningocele, no es de parálisis cerebral. Pero ya en nuestro grupo de neuromuscular de la Sociedad Española hemos discutido en alguna ocasión este tema. Y yo creo que el truco es, como siempre, en la espasticidad, el mejor tratamiento antiespástico es acortar el hueso. Pues ya sean osteotomías o ya sean una prótesis de cadera, para hacer que las cosas vayan a su sitio hay que hacer osteotomías de resección que permitan realinear las extremidades o, como se ve en esta radiografía, poder colocar una prótesis en su sitio. Esto es lo que tenía que comentarles a nivel teórico y ahora vamos a pasar al primer caso que tengo que ofrecerles. Es un caso que lo voy a resumir muy brevemente. Un paciente nivel 4 de 10 años que fue intervenido en otro centro y mi compañero me lo expuso diciendo que, bueno, parecía que la cadera se estaba luxando. No sé si alguno de vosotros, Melissa, tendrás que aconsejarme o Astrid, si tiene comentarios sobre esta radiografía, estoy abierto a escucharles. Si hay algún comentario sobre esta radiografía, algo que le llame la atención.
Si no, sigo. Pues está subluxada, me llama la atención algo que Bien, hay, gracias. con algo que hay por la rama de la placa. No, no estoy segura, no es Sí, una efectivamente está. A mí me parece, en la interpretación inicial fue la de contemplar una vez más la reluxación de una cadera espástica. Habría que preguntarse por qué pasa eso. Quizás, desde mi punto de vista, no se acorta lo suficiente o la limpieza del acetábulo o de la cápsula no es la adecuada. La cápsula anteroinferomedial sigue estando ahí y cuando una cabeza se realoja hay que hacerlo muy a conciencia. Tiene que estar, como dicen los ingleses, deeply seated, la cabeza femoral. Eso pudo ser una causa. Pero tal y como decías, existe una lisis por aquí y que en principio nosotros interpretamos como una lisis relacionada con un mal uso del implante, que por osteoporosis o por lo que fuese, en su momento el campaneo o las vibraciones hizo que el hueso fuese desapareciendo. ¿Alguna otra Sí. alternativa a esa posibilidad del aflojamiento del implante por osteoporosis o por colocación incorrecta? Aquí Arantxa Gadañón y Cecilia Schmidt comentan que se ve aflojada la placa y que se observa radiolucencia alrededor del implante, que Correcto. es todo lo que estás comentando, ¿no? El aflojamiento nosotros lo interpretamos un poco por la inestabilidad de la colocación del implante y por la osteoporosis. En este caso, nosotros nos metimos a reintervenir el paciente. Como dice mi amigo Carlos Prato, íbamos con todos los juguetes y cuando abrimos y quitamos la placa encontramos pus. Toda la Mm. zona que se ve aquí en esta zona era un acceso pues muy importante. El paciente era llamativo que no tuviese fiebre, que tuviese buen estado general, lo que en un momento dado nos desconcertó un poco. Eh, ¿Qué alternativa se les ocurre? A ver si alguien de la audiencia nos ilumina. Sí, la gente lo Tenemos, está comentando a través del chat. También se puede usar Sí, el apartado de yo preguntas y respuestas. puedo intervenir un poquitito, ¿sí? claro, Dante Yo creo Gino, que en ese cuéntame. contexto es un caso relativamente catastrófico porque tenemos esa inestabilidad de la cadera con imposibilidad, entre comillas, de poder hacer un centraje nuevo en el mismo acto porque tenemos la infección de por medio. Yo creo que si me hubiese tocado a mí, hubiese tratado la infección en forma exhaustiva en ese momento, retirar implante, poner un poco probablemente en ese orificio antibiótico local y dejarlo estar hasta que la infección se ceda por completo. Y luego de eso planificar una osteotomía y una reconstrucción de esa cadera, probablemente con la pelvis incluida, digamos. Tiene una displasia agregada. gracias, Pero Gino. trataría la infección primero y me programaría para un segundo tiempo para la reconstrucción de la cadera. ¿Algún otro comentario? Se ve una deformidad de flexión también de esa cadera, o un fémur muy corto, seguramente hay también flexión, pero estoy de acuerdo en tratar primero la infección, por supuesto, y tener stock óseo, porque una vez controlada la infección, de todas maneras hay un defecto muy importante y si vamos a nuevamente intervenir esa cadera, pues vamos a necesitar tener stock óseo que no hay en este momento por la lisis. Melissa, ¿algún comentario? Sí, no, estoy leyendo los comentarios de la audiencia que hablan de si pudiera haber metalosis o que el crecimiento puede ser una opción en el aflojamiento, pero bueno, ya lo habéis comentado que era un tema de infección. Bien. Bueno, pues les voy a presentar la solución que hicimos. Eh, ya la plaza, un compañero que estuvo en Nueva York escribió un artículo en el Journal Pediatric Orthopedics del 90 y poco, que muchas veces la coxa valga se debía a una anteversión femoral. Lo que hicimos es una osteotomía de acortamiento, de rotatoria, abajo, en la diáfisis. Tapamos la zona de la infección, limpiamos muy bien, exhaustivamente,
echamos muchísimo suero, además con betadine, luego un poco de curetear. La verdad es que el gesto de la infección lo tratamos de manera agresiva. Y no quisimos, tapamos la zona de la infección y nos fuimos abajo para derrotar y acortar. Y si os dais cuenta, el cervicodiafisario se ha reconstruido de una manera pues bastante elegante. Mi compañero Manuel Fraga, que tiene unas manos prodigiosas, me dijo, una vez más tenías razón, Nacho. Y digo, pues eso es el seniority, querido Manuel. Entonces, el otro lado, ya os he comentado que personalmente, a la menor duda que tenga, juego con el crecimiento guiado para asegurarme que no, la cadera contralateral no se va a desplazar. Se puede decir que no es una cobertura maravillosa la que se ve con el tornillo, pero te aseguras que no progrese. Entre otras cosas porque el Reimers que tenía tampoco era muy alto. Hay que señalar que uno de los estudios que tenemos pendiente es el de comprobar la influencia de la oblicuidad pélvica en la subluxación. Yo muchas veces pienso que aquella cadera que está aparentemente bien cubierta no lo está tanto, porque si pusiéramos la pelvis en horizontal, la cadera contralateral seguramente estaría más descubierta. Entonces, me curo en salud y la cadera que parece que está bien, también la trato intentando que sea de una manera poco agresiva. El Una paciente pregunta, estuvo, perdón, perdóname, te interrumpo, una pregunta. Bueno, en tu brillante presentación hablabas de edades menores para colocar, para hacer el crecimiento guiado, incluso nos hablabas de 3, 4 años de edad. ¿Cuál es la edad máxima donde tú consideras que un tornillo, ya por crecimiento del niño, eh, puede no ser tan beneficioso pues para este crecimiento guiado? esa es muy buena pregunta. Se discute el porcentaje de migración límite y la edad límite. Empezamos, estoy hablando de hace 2 o 3 años, diciendo que tenía que tener por lo menos 2 años de crecimiento posible. Estoy hablando de los 12, los 11. Ahora ya se está diciendo, se llegó a decir de 4 a 8. Pues ahora se está diciendo que 6 ya es tarde. No sé si uno también puede jugar en un momento dado con edades en torno a 8 o 9 años y poner un tornillo más ancho. Es cierto que esa posibilidad existe, pero lo elegante es decir de unos 3 a los 6 años con índices de Reimers de 30 a 50. Ahora, que tienes un paciente que el índice de Reimers está en 60, pues yo lo haría. Ahora ya, si la pregunta es la edad límite, pues yo pondría los 8 años. Aquí Cecilia Schmidt pregunta si el tornillo de crecimiento guiado puede corregir la anteversión femoral aumentada. Esa es muy buena pregunta. Lo que estamos haciendo es intentar frenar. Lo ponemos un poco como en las epifisiolisis, en la parte posterior del fémur, para crear una especie de epifisiolisis o coxa retroversa, que uno podría decir que podría producir un efecto CAM en la cabeza femoral, pero si uno tiene una anteversión femoral, importante, puede apostar por colocar el tornillo en la parte posterior de la fisis, en la axial. Tener ese gesto me parece que es interesante. En el Congreso Europeo se estaba hablando también de empezar a hacer crecimientos guiados con alteraciones rotacionales. En el Grupo Europeo de Neuromuscular, nosotros, muchos compañeros, expusieron sus serias dudas sobre la ventaja de hacerlo, pero aquellos que lo están haciendo dicen que encuentran que merece la pena y sería con placas en 8 colocadas en diagonal en un sentido y en otro. La mayoría de nosotros estamos expectantes a ver cómo les va. Pero el tema del plano transversal, en principio, las soluciones del crecimiento guiado no acaban de estar claras. Bien, y Juan Ricardo Benavides Molineros pregunta si el crecimiento guiado contralateral se hace en el mismo tiempo quirúrgico o se hace de Sí, manera... esa es la ventaja del artículo que les mostré. Mi querida compañera María Galán, que es un portento, pues como me encargo de mentorizarla, pues me costó un poco convencerla de la conveniencia de hacer el crecimiento guiado en algunos pacientes, pero fruto de ese trabajo intelectual ha sido el artículo que hemos sacado, que por cierto ha recibido algunas críticas en algunos compañeros del Reino Unido diciendo que no mostrábamos resultados funcionales y vamos a ver que lo que estamos hablando es de morbilidad. Es fácil de entender
que una cirugía menos agresiva va a tener menos morbilidad, pero darle números pues también es importante y eso Claro. fue lo que hicimos. Ahora mismo me parece que es trending topic sobre la cirugía híbrida, pero ya te digo que no tiene unas indicaciones absolutas para todo. Es un índice de Reimes en la cadera que aparentemente está sana, que esté entre un 30-40% y que no tenga deformidades rotacionales importantes y bueno, que es una cadera que a nivel radiográfico llama la atención que puede subluxarse. Sí, desde luego es una técnica muy interesante. William Cabañas pregunta desde Paraguay, ¿cuál es el tiempo medio para recambio en casos de inicio de epifisiodesis muy temprana? Pues esa es muy buena pregunta también. Está en función del crecimiento. Los pacientes más pequeños necesitan recambiarse los tornillos por debajo del año. Por eso ahora se pone el tornillo, no sé si pueden verlo. Idealmente se colocaba en la zona en el tercio medial, ahora está en la zona central medial, o sea, un poquito medial a la mitad de lo que es la cabeza del fémur. Y eso te permite el recambio en un año y medio o así. Los trucos son dejarlo un poquito, unas espiras fuera, no muchas, porque también puede hacer un efecto limpia parabrisas y duele, pero eso es lo que hay de tendencia. Hay una última tendencia, el doctor Jason Howard, que ahora mismo está en Canadá, va a intentar popularizar unos tornillos de 4,5 telescópicos, como los que se emplean en la epifisiolisis de cadera, que habitualmente tienen un diámetro de 6 milímetros, creo y estos tornillos están especialmente diseñados para pacientes más jóvenes. La crítica que reciben es que como es de 4,5 parece pequeño, pero el doctor Jason Howard, que es el que habitualmente va de pionero a la hora de ponerlo en edades más precoces, los pone hasta en 2 años, que ya es fuerte, piensa que con esos tornillos telescópicos la tasa de recambio será menor. Bueno, Bien. hay otra filosofía igual en un trabajo que publican que en pacientes pequeños que se hace cirugía reconstructiva con osteotomía de centraje al momento de retirar la placa para evitar la revalguización y la recidiva de la deformidad, ponen un tornillo de epifisiodesis medial Sí, como rutina. eso es otra alternativa. También es verdad que dejas el implante y luego tienes que quitarlo. Algunos compañeros lo que hacen es cuando se quita la placa, hacen un drilling, que es unas perforaciones en el cartílago de crecimiento de la cabeza del fémur, en la zona central medial, y ese drilling, pues estás comprando papeletas para que no recidive la valguización. Pero efectivamente, sobre todo si tienes que hacer, todos sabemos que cuando haces una osteotomía femoral varizante, en edades precoces la tasa de revalguización, y luego veremos el otro caso que tengo que mostrarles, pues es muy alta. Para evitar que eso te pase, cuando quitas la placa, hacer un drilling en la zona medial de la cabeza del fémur es una alternativa, pero está en consonancia con lo que dice Gino Martínez. Ok, bien. Bueno, creo que nos puedes mostrar tu segundo caso, por favor. Sí, sobre el self, una cosa que quería comentaros, podéis ver cómo se reabsorbido el self, al final parece que queda ahí como una uña. Bueno, a mí me parece suficiente, desde luego el paciente ahora está sin dolor. Y esto es la radiografía, probablemente si hiciésemos una resonancia se vería también fibrosis. Voy al siguiente caso. Una pequeña introducción, es sobre cirugía paliativa, no quiero hacer ningún spoiler con Gino. Te prometo ser rápido, Gino. Habitualmente nosotros hacemos el McHale ahora, así. Antes utilizamos unas placas más grandes, ahora veremos que puede dar complicaciones, pero nuestro objetivo es también pensar en la rodilla y en el pie para ponerlos de pie. Y si de alguna manera tenemos que asociar otros gestos, los hacemos. Entonces, esto es un artículo que sacamos diciendo que esta gente en los niveles 4 pues merecen la pena que se pongan de pie y si tenemos que actuar a varios niveles y a nivel óseo, se actúa, buscando una realineación funcional para la bipedestación. Este es el siguiente caso. Una paciente de 16 años se le operó la cadera izquierda con una osteotomía femoral varizante. Fíjense cómo se ha revalguizado muchísimo. Estoy hablando de la izquierda. La madre no quiso operar la derecha, que era la que mejor estaba, y con el paso del tiempo dio la cara. Una vez más, acuérdense que una pelvis que está oblicua puede enmascarar una displasia de cadera en el lado que está más cubierto. Está más cubierto porque el lado está descendido. Cuando nos metimos a arreglar el lado derecho, que tenía un dolor intensísimo, pues descubrimos que la cabeza del fémur no era viable y optamos por una cirugía paliativa.
esto es una variante del McHale que hacía antes, que bueno, a mí me había funcionado bastante bien porque el McHale tiene osificaciones heterotópicas y para evitarlo, en la zona de la osteotomía de la resección, puse en varios pacientes un resto de cabeza de fémur que tenía una superficie de cartílago muy suave, con algunos tornillos que lo fijaban, y es una placa de sintes muy larga. Ahora estamos haciendo las osteotomías con menos longitud. Y lo que hice en este caso, porque lo hice mal, es no haber suturado el psoas al ligamento redondo. Eso permitió que se descendiese el fémur y que la cabecita que había dejado se volviese a meter dentro del cotilo. O sea que no arreglé el problema y no sé si tienen alguna sugerencia ante una evolución así, algún comentario. ¿no? Pues, Astrid, ¿tú qué harías en una situación así? Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que hiciste. Creo que pues, es una solución importante. Bueno, pues lo hice mal, Astrid, lo hice mal. Pues, lo importante es quitarle el dolor al paciente, ¿no? Lo Sí. importante es tratar de lograr la bipedestación con los beneficios que eso tiene, aún así sean niveles incluso 5. Bueno, nosotros teníamos, es cierto, la técnica de McHale tiene la ventaja de que preservas el stock óseo y luego te da pie a unas cirugías más, no me gusta la palabra mutilantes, pero a veces es que es así, hay que decirlo, más casi tumorales, ¿no? Entonces optamos por ponerle sobre la extremidad proximal del fémur que quedaba, hicimos un Castle Snyder y sobre el extremo proximal colocamos parte de lo que es de lo que tenía de cabeza de fémur viable, una vez más obsesionados con que para reducir la osificación heterotópica estuviese cubierto de una superficie suave suturada con unos puntitos. Bueno, la evolución radiográficamente pues parece que es penosa, pero la paciente estaba sin dolor. Yo creo que el tapón por unos puntos óseos pues no es suficiente síntesis, se volcó o desplazó y lo que se ve es una osificación heterotópica que va un poco entre comillas por libre, pero encaja en el acetábulo y esta evolución me recuerda un poco al trochanteric sparring que patrocinan un poco el grupo de Schwegner en Estados Unidos, que se trata de colocar, este es el único trochanteric sparring que hemos hecho nosotros. Y he de decir que tiene sus ventajas. Básicamente evita la migración hacia proximal porque encaja muy bien el fémur en el acetábulo, respeta el aductor y sus inserciones, lo recoloca en el remanente de fémur que queda para darle potencia aductora. Y lo que me gusta y lo que no me gusta de esta técnica. Me gusta la interposición de partes blandas que tiene y cómo encaja el fémur en el acetábulo. Y lo que no me gusta es la sutura que hace del trocánter mayor en el fémur, que la sensación que teníamos era de inestabilidad absoluta. He de decir que unos puntos trasóseos pues no parecen la solución ideal y que nuestros compañeros de Estados Unidos, las radiografías que presentan, aparece el trocánter cuando muestran los controles pues muy lejos de lo que es el fémur, pero al final acaba haciendo una osificación que resulta suficiente. Y eso es lo que se ve en la radiografía de nuestro paciente. Y ya el último caso, porque estos son una serie de luchas, estamos en un hospital terciario y estamos para resolver los casos que sean difíciles. Este es un paciente que había sido intervenido en 3 ocasiones en otro centro y ya yo lo intervine en una ocasión. El remanente de hueso que me quedaba era mínimo y coloqué un distractor para ganar longitud, que se ganó, y una prótesis de cabeza de radio que en un momento dado hacía de superficie suave. Bueno, pues iba adjuntado una ortesis en abducción que los padres, pues en un momento dado no lo siguieron a rajatabla y la cabeza del radio, la prótesis de cabeza de radio acabó protruyendo a través de la piel. La solución está todavía en curso, que se me ocurrió es, lo que aprendí de esta técnica es que no se puede poner una prótesis si no tienes musculatura. Uno, dos, que es mejor anclar el remanente al cotilo y para eso puse unos arpones en el acetábulo con unos hilos de fiberwire que viajaban a través de la cánula del tornillo canulado de 7 milímetros y que salían por la rodilla y esos fiberwire iban anclados a un botón cerca de la rodilla. La plaquita que ven ahí, perdón. La plaquita que ven ahí es una placa antirrotatoria porque cuando estábamos
preparando todo el campo, el fémur se fracturó a través de uno de los agujeros que tenía el distractor en una zona de alto estrés débil y nos encontramos con que teníamos un remanente mínimo con una fractura además asociada. El tornillo de 7 pues, actuó como decuncher y la placa antirrotatoria se benefició de lo que es, vamos, permitió la consolidación. La superficie blanda, en este caso la conseguimos con un cemento que permitía que los hilos de fiberwire, perdón, fuesen a través de la cánula. Este caso todavía está pendiente de resolución porque algunos compañeros me decían que el paciente tenía una fistulita que de vez en cuando salía cada 10 días, pero que estaba sin dolor. O sea que no ha sido mi caso, pero esto es un ejercicio de imaginación para que lo conozcan. Nada más. Gino, totus tus que decían con el Papa. Ok, bueno, Ignacio, tenemos unas preguntas en el Venga, audio. sí. Pregunta es, ¿cómo manejan los pacientes con PC, con una GMFCS4 con bajo peso? Estos pacientes complejos que además tienen gastrostomía, caderas soluzadas de 6 a 9 años. Pues los compañeros de paliativos nos dan el ok para hacerlo o no hacerlo. Intentamos optimizar. eh, Uno de los libros que edité, precisamente el prerequisito era la visita al pediatra. Entonces, estos pacientes necesitan estar optimizados por el pediatra. Si lo consiguen, vemos si tiene el potencial de estar de pie o no. Para mí, eso es clave. O sea, no solamente el estar sentado. Tú has mencionado, Astrid, que de los 4, pues hay 4 que se ponen de pie. Y entonces, si esos pacientes tienen las caderas fuera, vigilo las contracturas presentes en otras partes y si está optimizado, voy a hacer la reconstrucción. Pero no solamente voy a perseguir una bonita radiografía de pelvis, también me fijo en el resto de las articulaciones. Me tienen que dar el ok los pediatras de paliativos. Entonces, en esos casos, habitualmente hacemos cirugía bilateral reconstructiva. Es cierto que es una exigencia. Solamente en un caso el anestesista me ha pedido que pare, pero la serie que presentamos con anterioridad hablaba de 4 osteotomías y la mayoría de ellos con una reducción abierta en un lado. O sea, que sí, somos agresivos porque tenemos un equipo de gente altamente especializada y lo hacemos con ciertos automatismos que nos permiten ser eficaces. Yo lo que no aconsejo es que este tipo de pacientes, que era también el mensaje de la serie de osteotomías bilaterales, vayan a un centro donde no están bien equipados ni en cuanto a pericia técnica, experiencia y sobre todo en el manejo posoperatorio también, que es súper importante. Sí, acá en el Hablabas, instituto es similar hablabas, el manejo, ¿Perdón? todos los pacientes, perdón, todos los pacientes tienen una evaluación previa no solo por pediatras, sino que por la parte social y la parte Correcto. de si es que pueden hacer Si me un permites, Gino, y postoperatorio aprovecho la adecuado. oportunidad, Sí. y tenemos una clasificación que la conoce muy bien nuestra compañera doctora Figueroa, sobre el paciente con parálisis cerebral que tiene 3 factores. El BPS es una palabra biopsicosocial que no es mía, es de Rosenbaum, Ujú. y lo que define es cómo está el paciente a nivel de salud, a nivel psicológico y a nivel social. Y eso es Exacto. súper importante. Hay que atarlo. También es Ignacio, una verdad que a veces lo social no se puede atar y es una decisión, pues chico, hay escenarios en los que uno se la tiene que jugar. sí, claramente hay que tener en cuenta el entorno en el que el paciente está y cuál es el apoyo familiar para Ujú. pues obtener los mejores resultados después de la cirugía. Ignacio, tú hablabas de la unicuidad pélvica. ¿Cuál es tu concepto en cuanto a los pacientes que tienen escoliosis y luxación de cadera? Muy buena ¿Cuándo pregunta. haces primero la columna o cuándo la cadera? Bueno, aprovecho para recordar que para mí la oblicuidad pélvica tiene que manejarse, entre comillas, de manera agresiva. En el momento que aparezca, hay que evaluar, y yo invito a las LAOTI, a la SEOP, a dar unos vídeos de tutoriales. Es tan sencillo que muchas veces con un pequeño gesto manejas bien la oblicuidad pélvica. Pero una vez que ya está instaurada, estamos hablando de un paciente, un 5, un 4, muy deteriorado ya adolescente o cerca de la adolescencia,
como cirujanos de cadera nos gustan las pelvis horizontales. Se lo pedimos siempre a los de columna. Y lo que decimos es que entre cadera y columna hay que empezar por la cadera, a no ser que la deformidad de columna sea muy rígida, entonces tienes que empezar por la columna para nivelar la pelvis. Pero a mí nos encanta operar los pacientes de cadera con la pelvis horizontal. Entonces, entre empezar por la cadera y luego la columna, si es rígida, manda. La deformidad más rígida es la que manda, porque puedes arreglar, si es parcialmente flexible, el resto de los problemas proximales si abajo actúas a tiempo. Ok, hay una complicación y que también la mencionaste, que es la osificación heterotópica. De hecho, mostraste el caso. ¿Cuál es tu concepto para dar o das algún tipo de medicación preventiva para la osificación heterotópica? ¿O según Eh, la cirugía o según el grado funcional? ¿O cuál es tu criterio? Nosotros siempre hemos pensado que la indometacina era buena opción, el naproxeno también, pero ahora lo que hacemos es en nuestras cirugías, creedme, o sea, estamos obsesionados con prevenirla. Unas medidas incluso puede ser una tontería, pero aparte de la disección cuidadosa y tal, a veces compresas con un poquito de agua oxigenada, a la hora de hacer las osteotomías, evitar que el polvo y las virutas de hueso están por ahí nadando, para eso se ponen compresas húmedas. Pero a día de hoy las complicaciones de la osificación heterópica no son tan importantes como para que nos planteemos dar profilaxis con indometacina o naproxeno. O sea, esperas que ocurra para ya dar el tratamiento. Cuando No, ocurra. cuando ocurren, si ocurren, bueno, tengo la suerte de que tengo compañeros. El mundo de la osificación heterotópica es que es otro planeta. Entonces tiene una serie de grados, hay que dejar que madure y una serie de historias. Entonces, en esos casos me dejo aconsejar por compañeros que trabajan en parapléjicos, lesionados medulares, que tienen una harta experiencia en manejo de osificaciones heterotópicas. Pero a día de hoy, con las prevenciones, fíjate si he estado obsesionado con ese tema, que ponía un poquito lo que quedaba de cabeza de fémur encima. Ahora en el MAGEI lo que estamos haciendo es, aparte de todas estas medidas que he comentado, de un poco de compresa oxigenada, con suero también, y lo que hacemos es poner la cápsula encima de la osteotomía del fémur con unos puntos transóseos y hacer una buena interposición de partes blandas y comprobamos que no tenemos osificaciones heterotópicas. Desde luego, las primeras que aparecían cuando los Magel se publicitaron, nosotros no las tenemos. Compañeros, yo continuaría, si os parece bien, con el doctor Martínez para no escaparnos del Gracias. tiempo. Muchas gracias por la ponencia y la presentación de los casos, doctor Ignacio Martínez, que los dos son Martínez. Sí, somos Eh, primos, sí. Así que, por favor, Gino, adelante. Muchas gracias. Si me permiten compartir pantalla, por favor, el Sí. administrador. Bueno, muchas gracias a la SLAOTE y a la SEO por esta invitación. Estoy honrado de estar acá con mi amigo Ignacio, discutiendo estos casos tan interesantes y que nos dan que hacer todos los días. Así que yo les voy a hablar ahora un poco de lo que no nos gusta mucho, que es la cirugía paliativa, cuando ya hemos fracasado, entre comillas, en el manejo de estos pacientes y en la cirugía reconstructiva. Eh, Voy a puntero láser. Bueno, ya lo mencionaba Ignacio, la vigilancia fundamental en las caderas con parálisis cerebral, sobre todo en los pacientes con gross motor alto, en que la luxación puede alcanzar casi el 90%. Lo importante es prevenir la luxación con las medidas físicas y las medidas quirúrgicas correspondientes, fundamentalmente la cirugía reconstructiva precoz para evitar la luxación dependiendo del grado de migración de la cadera y dependiendo del grado de contractura de partes blandas del paciente. ¿Ya? Aún así, uno sabe que hay pacientes que con su historial a largo plazo se pueden luxar igual, ya sea por recidiva de la cirugía reconstructiva o porque la historia natural de la enfermedad no se trató a tiempo. ¿Ya? Entonces, estos pacientes que se luxan de todas formas, a pesar de las medidas preventivas o porque el paciente
se deja sin intervenir, puede pasar a esta etapa en que tenemos una cadera que lleva largo tiempo luxada, con daño condral epificiario. Ustedes pueden ver acá una cadera con un extenso daño condral, con displasia acetabular importante y con una retracción de partes blandas importante que generan en este paciente una serie de problemas, por supuesto, como dolor, que es el principal síntoma, caderas en ráfaga, una contractura severa en aducción de la extremidad que está luxada, con limitación para el aseo, con limitación para el sitting, una oblicuidad pelviana importante, que es la que ya comentaba Ignacio, con que agrava la escoliosis y puede producir lesiones por presión en esa zona. Contracturas de extremidades inferiores que pueden estar asociadas también, y la pérdida de la bipedestación de estos pacientes que en un principio bipedestaban y producto de todas estas alteraciones dejaron de bipedestar, lo cual agrava la situación funcional del paciente. Ahora, ¿qué hacer con estos pacientes que ya tenemos esta cadera luxada establecida, digamos, dolorosa, sintomática? No hay muchos trabajos recientes, pero este trabajo del año 2021 nos muestra cuál es la diferencia entre el manejo médico versus el manejo quirúrgico. El manejo médico, la verdad es que es bastante exitoso en forma temporal, con infiltraciones locales con esteroides o en algunos casos con denervaciones locales, y logra que este paciente pueda recuperarse del dolor y tener una mejor funcionalidad y una mejor posición. Sin embargo, estos efectos son a corto plazo y son finitos, y luego de las infiltraciones repetidas se va perdiendo este efecto. Por lo tanto, la recomendación es finalmente realizar algún procedimiento quirúrgico, sobre todo resección del fémur proximal, que los pacientes y los cuidadores los asimilan con bastante éxito, y que tienen un efecto mucho más duradero en ellos desde el punto de vista de la sintomatología y desde el punto de vista de la mejora de la calidad de vida, tanto para el paciente como para el cuidador, ¿ya? Aún así, hay que considerar el tratamiento conservador en casos extremos donde el paciente no puede ser intervenido por condiciones médicas generales de mal estado o por desnutrición, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta al momento de enfrentarse a estas caderas que están luxadas hace mucho tiempo. ¿Cuáles son las intervenciones quirúrgicas? Ya entramos acá al ámbito quirúrgico, que es lo que nos convoca. Hay una serie de alternativas, como mostraba también Ignacio. Las más frecuentes son la resección del fémur proximal, con la cirugía de Castro-Schneider, la osteotomía valguisante, con resección de la cabeza femoral, la cirugía de McHale, osteotomía valguisante pura, hemiartroplastía de interposición y la artroplastía total de cadera. En general, los objetivos son aliviar el dolor, tener una cadera con una movilidad indolora que permita a este paciente un aseo indoloro, un aseo de mejor, cambiarlo de pañales o de ropa sin molestia, mejorar la higiene local y mejorar el sitting en el caso de los pacientes que no deambulan. Y en los pacientes que se pueden bipedestar, obviamente que uno de los goals principales es recuperar la bipedestación. ¿Qué pasa con la resección del fémur proximal, que es la cirugía de Castro-Schneider? En general, esta cirugía lo que busca es eliminar definitivamente el contacto femoroacetabular a través de una artroplastía de interposición de partes blandas. Es una cirugía que se indica en pacientes con alto riesgo quirúrgico, en que tiene que ser un procedimiento relativamente definitivo, rápido y que no implique material de osteosíntesis. Se indica obviamente en pacientes no deambulantes, y algo fundamental acá es incluir interposición muscular y de cápsula entre el fémur y el acetábulo, para que se genere esta pseudoarticulación y para prevenir las osificaciones heterotópicas que tanto comentábamos. En mi caso, yo lo estoy haciendo de esta manera. Estoy cerrando la cápsula con puntos absorbibles de Vicryl, y luego le hago unos puntos transóseos al fémur proximal con fiber wire a la cápsula para adosar el fémur proximal a la cápsula. Y encima de esto, le suturo y cierro todo esto con el colgajo de glúteo medio y de los abductores, digamos, y el vasto lateral.
Con esto consigo que el fémur quede sellado, entre comillas, a proximal y que no migre luego del procedimiento. Acá tenemos algunos casos, un paciente grosmotor 5 con una luxación inveterada bilateral con caderas muy dolorosas, en que se le hizo el procedimiento bilateral con una buena evolución postoperatoria. Este es otro caso en que ustedes pueden ver también un paciente que está muy desnutrido y con contractura de inflexión de las extremidades y con dolor en ambas caderas. Fíjense el deterioro del cartílago, como se puede ver acá en la radiografía previa. Decidimos hacer una cirugía de Castle inmediata para evitarnos las complicaciones de la autosíntesis y propias de la cirugía de McHale, que era la otra alternativa. Fíjense el deterioro de la cabeza al hacer la resección completa subtrocantérica. En el postoperatorio nos manejamos habitualmente o con cojines abductores y órtesis, o en pacientes que lo toleran le ponemos una atracción de partes blandas también por algunas semanas, ¿ya? Eso sí que nos perjudica un poco el alta hospitalaria muchas veces y el manejo postoperatorio, la atracción, pero en algunos pacientes se benefician bastante con lograr esta atracción de partes blandas postoperatorias. Otro caso, fíjense, con esta luxación inveterada, con un daño contral extenso y con la cirugía de Castro Schneider. Este es otro caso, también lo mismo. El paciente recupera la movilidad y recupera una posición mucho más de estar con una cadera en ráfaga, estar con una cadera mucho más móvil, con una mejoría en cuanto a los síntomas y mejor capacidad de higiene local. Ahora, ¿cuáles son los problemas de la cirugía de Castle? Hay varios problemas que se han descrito en la literatura y que uno los ha vivido también. La migración proximal, la persistencia del dolor, que aunque uno le quede la cirugía perfecta, el paciente sigue con dolor por razones desconocidas, irritabilidad alrededor de la cadera, lo que uno tiene que conversarlo con los anestesistas muchas veces para que premediquen al paciente o incluso dejarle medicación a largo plazo, sobre todo antiespástico. Complicaciones pulmonares propias de muchas veces pacientes que tienen escoliosis severa o tienen problemas pulmonares previos. Y osificación heterotópica, que es un tema que ya hemos comentado acá y que es muchas veces difícil de tratar una vez que está instaurado, digamos. En general los resultados son buenos, una cirugía que no requiere implantes, que permite que el paciente se pueda movilizar rápidamente y tiene menor tasa de reoperaciones, obviamente, porque ya no hay mucho más que hacer, digamos, ¿ya? Acá tengo un caso de una osificación heterotópica ya instaurada en un paciente que se hizo una osteotomía femoral de centraje bilateral con una cadera en ráfaga, que estábamos tratando acá la osificación heterotópica para poder movilizar esta cadera y durante la cirugía se produjo una fractura muy grave del cuello del fémur, imposible de tratar en este paciente, así que decidimos convertirla eh, a un Castle. ¿Ya? Y ustedes pueden ver acá en la evolución postoperatoria cómo se generó esta osificación heterotópica nuevamente. Este paciente tuvo que ser tratado con medicamentos, con indometacina y lamentablemente el acceso a la radioterapia no tenemos en forma universal para estos pacientes, pero si es necesario en casos muy severos lo hemos hecho. Y la técnica del trochanteric sparring que mencionaba Ignacio, no me quiero detener en ella, pero es una alternativa que es promisoria, entre comillas, para evitar la osificación heterotópica y evitar la migración del fémur. Lo hemos hecho acá en mi grupo, un colega lo hizo en un paciente que está en seguimiento, así que esperamos tener resultados a corto o mediano plazo, ¿no? La autotomía valguisante con resección de la cabeza femoral, la autotomía de McHale. La principal indicación es el impingement doloroso sobre el acetábulo con una contractura en aducción severa. Se indican pacientes no ambulantes, pero también eventualmente en ambulantes, sobre todo pacientes que bipedestan, porque estos pacientes con esta cirugía pudieran recuperar la bipedestación, ¿ya? Lo malo es que requiere implante y esperar la consolidación, como cualquier osteotomía, lo que el postoperatorio lo hace un poco más complicado, ¿no?
Acá tenemos un paciente con una contractura en aducción, una cadera en ráfaga severa, con un impingement sobre el acetábulo, con una cadera que está luxada ya hace bastante tiempo, y ustedes pueden ver una deformidad de la epífisis. Fíjense el daño contral de esta cadera al sacar en la cabeza femoral y hacer la osteotomía de subtrocantérica, justo bajo el trocánter menor, oblicua, con la cadera en máxima aducción. Se hace esta osteotomía de McHale, en que se eh, simula la máxima aducción de la cadera al momento de hacer la osteotomía, y luego el fémur se deja perpendicular a la pelvis, ¿ya? En el caso mío, yo lo hago con una placa de reconstrucción, voy a nombrar una empresa acá, pero de 3,5 milímetros, una placa que es bastante moldeable, y se puede jugar con la forma de la placa y que quede bien adosada a la porción proximal del fémur, que muchas veces hay que anclarla con varios tornillos para que no se suelte. Siempre comprobar que haya una adecuada abducción de la cadera, que en el fondo lo que queremos es que haya una movilidad, sobre todo la abducción sin impingement femoroacetabular. Este es otro caso con el mismo procedimiento. Fíjense la deformidad de la cadera, la deformidad de la cabeza femoral, y este otro caso en que finalmente logramos que el paciente pueda lograr una postura adecuada, con una abducción adecuada, que el paciente incluso pudiera bipedestar y tener un adecuado sitting y poder realizar una higiene perineal adecuada. ¿Cuáles son los problemas de esta osteotomía? Bueno, la migración proximal también puede pasar. La técnica original dice que hay que suturar el ligamento redondo al ligamento, al psoas, lo que no siempre es posible, por razones técnicas o porque el ligamento redondo está muy deshilachado muchas veces, es imposible pasarle un punto. La persistencia del dolor, molestias con los implantes fundamentalmente, infecciones en relación a la osteosíntesis, complicaciones pulmonares por las razones que ya les comenté. Los resultados en general son buenos, pero la presencia de implantes aumenta las complicaciones locales, aumentan las molestias y aumentan las complicaciones desde el punto de vista de no unión y de infección, ¿ya? Lo bueno es que son pacientes que pudieran bipedestar y pudieran pararse, incluso algunos caminar. Este es un paciente que, a ver acá, una de las complicaciones que tuvimos, que le hicimos la cirugía, quedó perfecta, pero después hubo una migración por la misma razón, las razones que mencionó Ignacio, que ya no había psoas porque ya se lo habían cortado, por lo tanto no se podía, no había nada que suturar acá, ¿ya? El fragmento quedó, el fémur quedó inestable. Este otro paciente con mucha osteopenia, que logramos anclar con bastantes dificultades el fragmento proximal a la placa, pero con el transcurso del tiempo hubo un aflojamiento de todos los implantes y tuvimos que convertirlo a un Castel. Ahora, la osteotomía valguisante pura, cuando hay solo contractura en aducción severa sin dolor por pinzamiento sobre el acetábulo, eventualmente pueden cargar y requiere implantes. Esta es una foto de la literatura, donde está la cirugía de Chance, que la verdad es que nosotros no lo estamos utilizando de rutina, pero es una alternativa al McHale, solamente que acá se conserva la cabeza femoral, que la verdad es que yo creo que no tiene sentido conservarla en muchos casos en que la cabeza es un problema. Ahora, ¿qué pasa con los estudios multicéntricos y metaanálisis entre el Castle y el McHale? El último estudio serio de esto es del año 2016, para que se hagan una idea. No hay muchos estudios comparativos de calidad después de este año, en que nos muestran similares resultados en cuanto a alivio del dolor y score de calidad de vida para las dos cirugías, con una similar tasa de complicaciones en general, cuando uno toma la tasa de complicaciones en general sin individualizarlas por cada complicación, son similares. Sin embargo, acá hay menor tasa de infección y recuperación en el Castle Schneider.
precisamente porque no se ocupan implantes. No están los problemas con el implante y con las infecciones y con el aflojamiento, que es lo que genera el McHale. Así que, sin embargo, hay mayor osificación heterotópica. En general, la idea es, si es posible, partir con un McHale, que es menos mutilante, entre comillas, y si el McHale falla, uno lo puede convertir a un Castle, no así al revés. Con el Castle ya tenemos las cartas jugadas, digamos, ¿ya? Pero en algunos pacientes que tienen comorbilidades importantes, en que uno necesita una solución rápida y definitiva, el Caster Schneider como primera opción es bastante válida. Ahora, la hemiartroplastía de interposición es la menos usada en general. Hay resultados promisorios con prótesis de hombro, requieren implante, pueden generar movilización de alivio inmediato del dolor y incluso algunos pacientes podrían bipedestar. Estos son casos de la literatura con prótesis de hombro fundamentalmente que requieren un acetábulo continente. Hay una frecuencia de luxación importante y aflojamiento y por lo tanto también tienen las mismas complicaciones que una artroplastia parcial de cadera en un adulto mayor, pero con mayor incidencia por la espasticidad de estos pacientes, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con la artroplastia total de cadera? En general, se sale un poco de esta presentación porque la gran mayoría de los pacientes que tenemos en esta presentación son Gross Motor 4 y 5, pero la artroplastia total de cadera es cada vez más usada en pacientes funcionales, fundamentalmente hemiparéticos, con artrosis degenerativa y displasia asociada. La sobrevida actualmente de las prótesis en estos pacientes son similares a la de la población general, con una leve mayor tasa de luxación. Acá tenemos un paciente hemiparético que nuestro equipo tenía una contractura en flexión de rodilla, que en un primer tiempo se hizo la osteotomía extensora correspondiente, y luego una artroplastia total de cadera por el equipo de reconstrucción de adultos. Este paciente tuvo una evolución bastante buena y funcionalmente está muy bien. En resumen, la toma de decisiones con qué hacer con estos pacientes depende mucho del estado general y los riesgos perioperatorios del paciente. En general, uno busca un rápido alivio del dolor y una movilización precoz. Evitar las reoperaciones, o sea, ojalá que la cirugía sea la definitiva y la única. Obviamente, escuchar las expectativas de la familia del paciente, el grosso motor y las expectativas funcionales del paciente. Y que lo que es muy importante también, la expertise del cirujano en cada una de las técnicas a utilizar. Bueno, acá está la clínica donde trabajo, que queda a los pies de la cordillera de los Andes, y el Instituto Teletón de Santiago, que queda un poquitito más lejos. Son dos lugares donde es muy agradable trabajar y que estoy orgulloso de estar ahí, en los dos lugares. Así que eso es lo que tenía para hoy. No sé si habrán algunas preguntas antes de los casos clínicos. Creo que sí. Sí, Gino, hay una pregunta y es, bueno, conocemos las ventajas de las risotomías antes de las cirugías múltiples reconstructivas en pacientes ambuladores y con niveles funcionales no tan altos, pero también está descrita la risotomía en aquellos pacientes con un grado funcional 5, donde esa severa espasticidad hace que pues, haya una contractura en flexión, en aducción de las caderas. ¿Ustedes tienen alguna experiencia en risotomías, digamos, un poco más masivas en los pacientes con estos niveles funcionales? ¿5 Mira, específicamente? acá en el Instituto Teletón hay un programa de risotomía dorsal selectiva bastante exitoso que sigue el mismo protocolo del Gillette. Y que han sido pacientes bastante seleccionados, muy seleccionados, pero fundamentalmente pacientes con los que se partió eran gross motor del 1 al 3, pacientes de ambulantes que tienen su laboratorio de marcha y tienen sus indicaciones específicas para la risotomía. Dado el éxito de este programa, en que pacientes que mejoraron bastante sus niveles funcionales con la risotomía solamente y disminuyeron bastante la cantidad de cirugía ortopédica en estos pacientes para poder, con el uso de la risotomía, se ha extendido la indicación a pacientes con gross motor un poco más alto, ¿ya? Y en este momento se están haciendo risotomía, se extendió la indicación a pacientes de gross motor 4, incluso algunos 5,
para efectivamente contrarrestar esta extrema espasticidad que provoca finalmente la recidiva de las luxaciones y la deformidad en las extremidades inferiores de estos pacientes. Así que eso está en evaluación en este momento. No obstante, estamos viendo ya algunos casos con promisorios con risotomía en pacientes que tienen niveles motores mucho peores, digamos. ¿No? Hablabas en tu conferencia acerca de un tema importante y es el dolor de estos pacientes que persiste incluso después de las Sí, cirugías. sí. Tú has detectado, pues porque creo que todos hemos tenido pacientes así, has detectado, o, pues porque no está tan descrito en la literatura, qué factores de riesgo hay para que estos pacientes tengan como esa memoria del dolor y sigan con el dolor postoperatorio después de Mira, la cirugía de... factores de riesgo específicos no hay descritos en la literatura como para anticiparse a qué paciente va a quedar con un dolor persistente en el postoperatorio, pero lo hemos asociado fundamentalmente a la persistencia de la espasticidad. La espasticidad en estos pacientes nos juega en contra y probablemente los pacientes que tienen niveles de espasticidad mayores, que no son bien manejados en el postoperatorio, son los pacientes que van a persistir con mayor dolor. Así que en ese sentido somos bastante agresivos con el manejo de la espasticidad. Bueno, una de las medidas podría ser la risotomía previa a la cirugía en estos pacientes con mayor compromiso motor. Sin embargo, acá nosotros premedicamos a los pacientes y en el postoperatorio les damos antispásticos bastante potentes, sobre todo benzodiazepina, que las mantenemos por un tiempo bastante prolongado en el postoperatorio, ¿ya? Y el uso de pregabalina también. La pregabalina ayuda bastante para prevenir el dolor crónico en estos pacientes. Pero anticiparnos a este dolor como medida preventiva, como factor de riesgo, yo te diría que la espasticidad es el principal factor que hemos logrado ver y que podemos prevenir. ¿Tienen alguna experiencia con bombas de baclofeno o baclofeno oral? Eh, ¿Y cuánto tiempo? Baclofeno oral, sí. Los pacientes, la gran mayoría ocupan baclofeno oral. La bomba de baclofeno no. No tenemos experiencia, no está accesible acá en el instituto y en Chile es muy escasa de encontrar. Pero en otros centros de otros países sí, con la experiencia con bomba de baclofeno en pacientes son con motor 4 o 5 ha sido bastante exitosa en el manejo de la espasticidad. Acá en Chile no es de uso habitual, digamos, no tenemos acceso a la bomba en el instituto tampoco, no hay experiencia con la bomba de baclofeno. Hay preguntas en el apartado de preguntas y respuestas, los oyentes se están animando. Eugenia Boselli pregunta a partir de qué edad sugieren el uso de una prótesis total de cadera en este tipo de pacientes y cómo manejan el riesgo de fallo por aflojamiento por calidad ósea en el fémur. Eh, Mira, es un asunto más que nada, más que de edad, de la capacidad funcional del paciente. En general, la capacidad funcional en las prótesis están indicadas en pacientes que son deambulantes. Y los mejores resultados se han visto, como yo les comentaba, en pacientes que son hemiparéticos o diparéticos de predominio de algún lado, eh, que no tengan una marcha en crouch, porque ya si tienen un crouch ya hay que hacer otro tipo de intervenciones en multinivel probablemente. Pero en pacientes que tienen hemiparesia, los resultados con la artroplastia total han sido bastante promisorios y la tasa de complicaciones es similar a la de la población general. Por supuesto, yo no soy experto en prótesis, pero los adultos en el equipo de artroplastía que nos ayuda, en general tienen prótesis de última generación, algunas que son modulares y que son constreñidas, que nos ayudan con el problema de la luxación y de la inestabilidad. Ujú. Continuamos con Ricardo, Ana Rodríguez, perdón, Astrid, ¿querías comentar algo? no, eso exactamente de las prótesis, como el doctor Juan Ricardo Benavides le preguntaba al doctor Gino el resultado, qué resultado tuvo el uso de prótesis de hombro como material de interposición que empleó el doctor Freeman y la pregunta del doctor Juan Ricardo Benavides.
Sí, la prótesis de hombro se puede usar como una artroplastía de interposición. Acá hemos tenido experiencia con un par de pacientes que no han andado bien y que se han luxado fundamentalmente. Más que un aflojamiento en la luxación el problema principal, porque no tienen eh, un adecuado fit con el acetábulo. Es solamente un trozo de metal que sirve de espaciador. Así que yo creo que en los casos que son no deambulantes es una opción válida, pero que tiene que ser estudiada, hay que hacerle un seguimiento a mayor plazo, digamos, con un mayor número de pacientes para ver si efectivamente es mejor que hacer una cirugía de McHale o un Castle. ¿Ya? Sí, Ana Rodríguez pregunta en un paciente con Gross Motor 5 y luxación de caderas bilateral con espasticidad severa, si se podría proponer de inicio la cirugía de Schneider o tal vez tenotomía, osteotomía varizante y de acortamiento. Bueno, ¿Es eso una es lo pregunta para que los dos o...? Sí, yo creo que Claro, quien por que supuesto. ¿Tú qué harías, es la Gino? gran duda, es la toma de decisiones, porque primero la primera respuesta es si esa cadera se puede reconstruir o si hay que hacer una cirugía paliativa. Entonces esa respuesta depende de muchos factores, de la edad del paciente, de la calidad de esa cadera, de cuánto tiempo lleve luxada esa cadera, si hay signos de daño condral ya evidentes en la radiografía, o de la sintomatología que da esta cadera. ¿Ya? Obviamente que lo primero que uno trata es de tratar de reconstruir una cadera que está borderline o que está luxada con posibilidades de reconstrucción. Pero si eso no es posible, las opciones de cirugía paliativa están ahí. Lo importante es llegar al quirófano con todas esas opciones en la mano y no improvisar y tomar la mejor decisión muchas veces en el quirófano. ¿Ya? Y en cuanto a cuál de las dos hacer, si es que McHale o el Castle, también es controversia, como yo les comentaba, si el paciente tiene condiciones de salud o posibilidades de complicaciones o movilidad perioperatoria muy altas, es mejor hacer un Castle porque es una cirugía definitiva y que nos ahorra todas las complicaciones, entre comillas, de la osteosíntesis y de la osteotomía de McHale. Eso. Yo, como aportación, creo que en nuestro hospital hemos hecho varios McHale bilaterales simultáneos. Es Ujú. decir, en un solo procedimiento hemos realizado dos McHale y además con dos equipos. Mientras uno va cerrando, el otro va haciendo o acabando la osteotomía. Esa es una posibilidad. Yo creo que una de las preguntas que uno tiene que hacerse, aparte de las consideraciones generales del estado nutricional, cardiorrespiratorio del paciente, es si ese paciente se ponía de pie o no. Siendo un 5, yo interpreto que no se ponía de pie y mi opción sería, con un buen neurocirujano, valorar el test prueba de bomba de baclofen, que poniendo el baclofen intratecal muchas veces la espasticidad, si se maneja así, desaparece el dolor. Eso sería un paso previo a la cirugía ortopédica que yo defendería en McHale porque siempre te queda de rescate el Castle o otras cirugías. Ese sería mi planteamiento. Bien, el doctor William Cabañas pregunta acerca de la neurotomía del obturador en la prevención de la luxación. Si tiene alguna experiencia, doctor Gino, doctor Ignacio. Gino, tú primero. Sí, es controversial. La verdad es que hay algunos trabajos que dicen que sí ayudaría porque disminuiría la espasticidad sobre todo los aductores, después de hacer la cirugía de parte blanda en pacientes muy pequeños, pero no hay ningún estudio que demuestre que eso sea así, digamos. Por otro lado, existe el riesgo de que si uno hace la neurotomía, las caderas se vayan al lado contrario, que se vayan en batracio, ¿ya? Así que no es, por lo menos yo no tengo una conducta de regla de hacer una neurotomía del obturador. No la hago, digamos, solamente parte Eh, blanda. yo tampoco, sin embargo, tampoco hay que cerrarse. Recientemente estuve en Polonia cuando vi el abordaje que les he mostrado y el compañero que estaba allí lo hace. Bueno, pues yo no lo hago por lo que dice Gino, que en un momento dado puedes tener una deformidad opuesta, que te queda una contractura de abducción
que tampoco es fácil de manejar, para meterla en una silla de ruedas. Eso hay que entenderlo. Y luego los australianos hacen neurotomías químicas o denervación con fenol, etanol. Bueno, es una posibilidad. Yo personalmente no tengo experiencia y no lo hago. ¿Alguna consideración ya, hablamos de este tema, alguna consideración especial con las luxaciones anteriores de cadera? Pues Pues lo clásico son las luxaciones, por supuesto, posteriores por sí, toda la patología que conocemos, pero hay pacientes que hacen pues luxaciones anteriores de cadera. Pues lo difícil es cubrir por delante con el cotilo, que tienes que hacer un dega muy exagerado para que realmente te lo cubra. Y luego la osteotomía de fémur debería ser también flexora, para evitar perdón, extensora, para que se salga, ¿no? Entonces, pero es difícil, es difícil. Además, los anteriores suelen ser pacientes hipotónicos, es otro contexto. Pero en general se pueden dar situaciones como lo que yo llamo deformidad en puerta giratoria de hotel, que sale una cadera para atrás y la otra hacia adelante. Eso lo hemos visto en algunos casos. Y entonces yo creo que la cirugía de la anterior pasa por cubrir bien por delante el acetábulo con un dega que vamos, que la cabeza del fémur que te lo solucione de esa manera. Y la osteotomía del fémur, pues manejarlo de manera diferente que en el paciente con una resección posterior. La Sí, yo tengo doctora, casos que han sí, sido sí, catastróficos por lo mismo, por inestabilidad anterior de cadera post cirugía de reconstrucción. Y he tenido que hacer liberación de los rotadores externos, reducción abierta anterior con capsulorrafia anterior. Tratar de cubrir por delante el acetábulo es bastante difícil con un DEGA anterior, digamos. Es bastante complicado, como dice Ignacio. Y ese paciente finalmente terminó en un Castle, porque la inestabilidad era tal que se produjo una luxación multidireccional, digamos, ¿no? Finalmente, ¿ya? Lo cual tuvimos que convertirlo en un Castle. Bien, Cecilia Schmidt pregunta, para evitar la migración proximal, ¿qué opinan de la tracción distal de partes blandas o de distracción ósea con tutor? ¿Puedo empezar yo? No, un tutor. Claro. En No. principio, los pacientes que nosotros teníamos antes estaban ingresados con una tracción esquelética. Algún compañero también ponía tracción blanda. Yo de hace tiempo los manejaba pues con un yeso pelvipédico, incluido poniendo una aguja en la parte distal del fémur. La aguja estaba empotrada en el yeso y de alguna manera estaba haciendo tracción hacia distal, porque se ponía así, con la aguja de Kirchner llevando hacia distal. Y al estar empotrada la aguja en el yeso, pues no migraban. La ventaja que tiene es que se puede ir a casa del paciente a hacer fisioterapia respiratoria. Eso sí, tiene que ser un yeso muy, muy a conciencia vamos, de proteger las partes blandas. Utilizamos mucha goma espuma. Hay una marca que se llama Alivio, me parece, no sé si ustedes la tienen allí. Habrá varias marcas con respecto a eso. Pero un yeso muy acolchado también te puede permitir que el paciente no tenga escaras y que se vaya a casa. Y lo colocamos en la posición de sedestación para que lo puedan sentar. la doctora Cecilia Schmidt también tiene una pregunta muy interesante. Por supuesto que todos estos pacientes tienen osteopenia. Eh, y ella pregunta si consideran ante la opción de osteopenia severa realizar una osteotomía valguizante con doble placa o yo complementaría, si prefieren primero dar un manejo endocrinológico antes de someter al paciente a una cirugía, pues donde requerimos esto óseo, vamos a hacer una osteosíntesis. Entonces, sería interesante oír su opinión, doctor Martínez, doctor Gino y doctor Ignacio. ¿Cómo abordan este problema de la osteoporosis que usualmente sufren estos pacientes? Pues nosotros lo mandamos al reumatólogo, básicamente. Eh, no nos atrevemos a dar ni bifosfonatos ni alendronato. Creo Pero que digamos, usted pide una osteodensitometría solamente por el aspecto radiológico
pues que puede mostrar la osteopenia Pues o ese otro es otro tiene que ejemplo. ser una osteoporosis muy franca para escoltarme a la hora de decir, vamos a hacer una densitometría. La pregunta es, si tiene osteoporosis, ¿qué puedes hacer? Es un tratamiento médico. Es un escenario que lo manejan más los de compañeros de paliativos. Sí, de acuerdo. Yo acá es raro que tengamos que hacer una densitometría a un paciente. Habitualmente se evalúa la densidad mineral con la radiografía. Y sobre todo en cirugía paliativa uno se anticipa a estas cosas y obviamente la toma de decisiones, eh, en el caso que haya mucha osteopenia, tratamos de evitar los implantes por lo mismo, Gino, porque perdona, sabemos que va a fallar, digamos. Sí, ¿vas a querer mostrar esos dos casos? Tienes que hacerlo sí, rápido. sí, porque Pues dale, dale. esperando terminar la ronda de preguntas y voy a mostrar estos un par de casitos que son cortos. Si me da Adelante, el pase, ¿se ve bien? Sí, sí. sí. Tengo dos casos bien cortitos, más que nada para graficar un poco lo que estábamos comentando recién. Este es un paciente de 18 años con una tetraparesia Gross Motor 5 con un antecedente de osteotomía femoral bilateral en la infancia, que vive esto hasta hace 5 años aproximadamente, que después de la pandemia se perdió los controles y llegó control con una contractura en aducto severa y dolor en la cadera izquierda de 5 años de evolución. Esa es la radiografía. No sé si alguien tiene algún comentario de los posibles tratamientos con este paciente. ¿Alguna sugerencia? Podemos ver que tiene una cadera que está en buena posición, una pelvis un poco oblicua, y esta cadera que está luxada pero con un acetábulo bastante continente, se ve una buena cavidad acetabular. Y algunos signos de daño condral acá epifisiario, ¿sí? ¿Ya? Y su placa acá de osteotomía antigua. ¿Mm? Entonces, pareciera ser como que este paciente se luxó la cadera en forma aguda hace algún tiempo y quedó la cadera en esa posición irreductible. Por lo tanto, las opciones son, alguien le haría cirugía de parte blanda a este paciente y trataría de reducir esa cadera, osteotomías de centraje o reconstrucción, osteotomías paliativas o una artroplastía de cadera en este caso. ¿Hay algún comentario al respecto por ahí? ¿Alguien del auditorio quiere intervenir? También pueden, los micrófonos están abiertos. Astrid, ¿tú qué harías? Bueno, es un paciente muy complejo donde la principal alteración es, por supuesto, la deformidad y la espasticidad. La idea sería primero, pues bajo anestesia, mirar, liberar las partes blandas y saber ya qué tipo de insuficiencia tiene. Claramente hay que reducirlo, eh, pero creo que primero empezaría por partes blandas como para mirar realmente si se puede reducir o no, eh, porque pues se ve un buen acetábulo, como lo decía Sí, el doctor Gino. eso es. Entonces, habría que primero mirar eso. Creo que eso es más una decisión intraoperatoria, como decían, ir con todos los juguetes, pero creo que esa decisión es más sobre la marcha. Aquí en la audiencia hay diferentes opiniones, McHale y resección femoral distal o Castle, luego osteotomía McHale también, cirugía partes blandas, artroplastia, hay Bueno, es un diferentes opiniones. paciente grosso motor 5 que solo necesita manejar el dolor y la sedestación y eventualmente poder volver a ponerlo de pie. Ujú. Así que nuestra estrategia fue, teniendo bastante fe, es reducir la cadera con liberación de partes blandas. Para eso fuimos al quirófano, pero preparados para todo, preparados para una cirugía reconstructiva y preparados para una cirugía paliativa también. Entonces nos encontramos en el quirófano que este paciente no era reductible, tenía una contractura de partes blandas tan intensa y un acetábulo ya con pérdida de derecho a domicilio, que le llaman, en que la cadera no era imposible poder volver a reducirla, incluso con el paciente anestesiado y con tenotomía de aductores. Eh, Así que decidimos abrir la cadera y nos encontramos con esto, que ya había un daño condral extenso. Así que hicimos una resección del fémur proximal. Junto con esto
hicimos una prueba en aducción y vimos que el trocánter menor estaba muy bien posicionado dentro hacia el cotilo, digamos. Por lo tanto, hicimos esta autonomía a este nivel, eh, pusimos el fémur perpendicular a la pelvis, como la técnica de McHale lo indica. Nos quedó un pequeño gap acá, que fue un defecto técnico que lo tuvimos que solucionar rellenando con injerto óseo en esa zona con la misma cabeza femoral. Hicimos las pruebas de abducción, que resultaron bastante satisfactorias. Y en la radiografía postoperatoria tenemos este paciente con esta cadera, con esta pseudoarticulación entre el trocánter menor y el acetábulo, ¿no? Los resultados fueron bastante buenos. El paciente al 4 meses postoperatorio ya tenía un buen sedente, sin dolor, con una higiene adecuada y incluso empezó a hacer bipedestación terapéutica, ¿ya? Así que esas son las ventajas de la cirugía McHale en estos casos en que las caderas son irreconstruibles. Tenemos la posibilidad de poder volver a parar a este paciente. ¿Algún comentario al respecto? Yo creo que este es uno de tantos casos que pues, hemos visto donde lamentablemente tiene uno que llegar a cirugías supremamente extensas, con una gran morbilidad, muchas veces mortalidad, eh, donde creo que la conclusión final es definitivamente todos debemos propender por la prevención y por la cirugía temprana. Eh, no sé si hay alguna recomendación especial, doctor Ignacio o Gino, con respecto a esto, porque claro, estos son casos ya Sí. extremos, Bueno, que es donde uno quisiera llegar. Ya, ya terminando el En el tiempo de la Congreso de la Sociedad entrevista, Española la belleza. presentamos en Murcia 4 comunicaciones sobre McHale y el doctor Farrington hablaba de que eso era reflejo de lo mal que manejamos los pacientes en nuestro país. Tiene razón, yo creo que la clave es la prevención con las partes blandas, el posicionamiento, ponerlos de pie cuando llegue el momento crecimiento guiado y evitar estas situaciones, porque las garantías no son totales. Y Sí, ojalá nuestros totalmente de acuerdo. pacientes los tengamos con un tratamiento multidisciplinario, ojalá en instituciones de alto nivel de complejidad que puedan soportar pues el tratamiento de estos pacientes, ¿no? Sí, claro. En nuestra institución por lo menos tenemos la ventaja de contar con evaluaciones multidisciplinarias previas a, a todas las cirugías, sobre todo pacientes que están más comprometidos, con el fin de lograr el mejor resultado, no tan solo técnico o quirúrgico, sino que del paciente en global, digamos, junto con la familia y con los cuidadores. Bien. Compañeros, yo creo que es apasionante el tema y son excelentes las charlas. Nos estamos excediendo un poquito en el tiempo, así que si le parece al doctor Gino Martínez, nos presenta el siguiente caso Sí, y a el último continuación se los voy a el mostrar doctor solamente. Ricardo Mosquera también nos presentará unos anuncios. Sí, se los voy a mostrar, es un caso más esperanzador, entre comillas. Un niño de 12 años con una tetraparesia espástica, también Gross Motor 5, con dolor y acortamiento de cadera izquierda de larga data, también fue lista de espera de pandemia, que fue nefasta para nuestros pacientes. Tenemos esta radiografía con esta cadera que está luxada, debe llevar 1 año y medio, 2 años luxada, con esta displasia acetabular, y miren los cambios degenerativos en la cadera. Se ven que hay un daño condral epifisiario. Entonces, con este paciente, la conducta, hay varias alternativas, igual que el paciente anterior, desde intentar reconstruirlo hasta una cirugía paliativa. El estado de la epífisis hace bastante ominoso el pronóstico de esta cadera, eh, y el tiempo que lleva luxada también. Ahora, lo bueno que tiene a favor de este paciente es que tiene el cartílago trirradiado abierto, lo cual sabemos que es un factor pronóstico positivo para las reconstrucciones de caderas independiente de la cantidad de tiempo que lleve luxada. Entonces fuimos preparados con todo al quirófano, eh, y logramos hacer una reconstrucción con una reducción abierta y un DEGA con una osteotomía varizante, bastante varizante.
con lo que quedamos bastante contentos, con un adecuado centraje de la cadera y estabilidad. Y sabiendo que si fallaba podíamos convertirlo a otra cirugía paliativa. Pero afortunadamente la historia tuvo un final feliz y este paciente con una epífisis bastante ominosa, pudimos salvarla y la cadera se pudo reconstruir adecuadamente con un buen resultado funcional y con un retiro solamente del implante al año por molestias en relación a la placa, pero este paciente logró salvar su cadera y logró, a pesar de que la epífisis estaba muy deforme, se pudo centrar y se pudo mantener en su lugar. Lo que nos dice que a veces la toma de decisiones puede ser muy difícil incluso dentro del pabellón de la sala de operaciones. Muchas Eso. gracias, doctor Martínez. Bueno, en aras del tiempo, entonces la doctora Zambrano, si quiere intervenir eh, para cerrar el webinar, creo que tratamos los temas más interesantes desde las cirugías de partes blandas, pasando por las nuevas opciones como es el crecimiento guiado y terminando con estos pacientes de alto nivel de complejidad. Creo que ha sido una eh, intervención de todos muy, muy útil. Doctor Mosquera.